Bien, mis amados hermanos, por favor acompáñenme al pasaje del Evangelio de Marcos, como habíamos quedado, capítulo 1, verso 21 al 28, cuando dice: y entraron en Capernaum, y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiero que le preste mucha atención a este pasaje, porque en este verso, en este pasaje del verso 22, dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La persona que tiene autoridad está sujeta. La persona que tiene autoridad tiene dominio sobre su carne. Y ojo con eso, porque eso nos va a dar a nosotros una idea general de lo que queremos enseñar esta noche, en esta media hora de enseñanza. Verso 23. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Verso 24, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Dice en forma de interrogación, y después responde el mismo espíritu que salió de la voz de este que estaba en la sinagoga, y le dice: yo sé quién eres el Santo de Dios. Verso 25, y Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos, verso 27, se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Bueno, empecemos en el verso 21. Quiero que por favor notemos que la costumbre de Jesús era entrar a las sinagogas, ojo con esto, todos los días de reposo, no solo en este. Eso quiere decir que era evidente que Jesús era un guardador, era una persona que se sujetaba a su tiempo, era una persona que cumplía con la ley, mas sin embargo, no solo cumplía con la ley, sino que iba a enseñar un nuevo plan y un nuevo propósito del reino de los cielos, donde su Padre es el creador de cada uno de nosotros. Ahora miren lo interesante, porque esto es lo que yo quiero que usted y yo le prestemos mucha atención. La autoridad, para empezar, según el libro de Romanos capítulo 13, verso 1, 2 y 3, dice que es delegada. Si alguien tenía la autoridad delegada del reino de los cielos, era Jesús. Si hoy en día usted y yo tenemos autoridad delegada, es de parte de Jesús hacia nosotros a través del Espíritu Santo. Eso quiere decir que cada persona que ha confesado a Cristo Jesús como su Rey, como su Salvador, tiene autoridad. Y la autoridad que tanto tenemos, tanto usted como yo, es una autoridad delegada, pero es una autoridad, y quiero que me escuche, sobre el mundo espiritual. Ahora vamos a abrir un paréntesis y vamos a enseñar qué sucede en este reino del Espíritu. Recordémonos que así como usted ve este reino físico, este reino material, donde nosotros podemos tocar, podemos ver, podemos sentir todas las cosas materiales, también existe un reino que es un reino espiritual, que aunque no lo podemos ver con los ojos físicos, aunque no los podemos oír con los ojos físicos, con los oídos físicos, aunque no lo podemos oler con el olfato físico, con la boca física, con el tacto físico, no quiere decir que no exista. Porque así como usted tiene los 5 sentidos humanos, vista, tacto, olfato, gusto y oído,
también usted tiene los 5 mismos sentidos espirituales. Por eso es que a veces usted oye ruidos que tal vez no se oirían con el oído normal. Por eso es que usted ve cosas con sus ojos espirituales que no vería en el mundo material. Y así sucesivamente. Entonces, nos está diciendo que hay un mundo que es espiritual. Y en ese mundo espiritual contiene la luz y las tinieblas. Otra vez, en ese mundo espiritual es un contenedor. Es como cuando usted en un vaso, así como este, vamos a suponer que este vaso contiene esta agua, pero así puede contener fresco, así puede contener tierra, así puede contener un material viscoso. La clave no es lo que está dentro, la clave es qué los contiene. En este caso es el vaso. Pues déjeme decirle que en el mundo espiritual contiene la luz y las tinieblas. Entonces Jesús nos vino a enseñar a nosotros para darnos la autoridad que se perdió en el jardín del Edén. Porque cuando Adán y Eva pecan, en el capítulo 3 de Génesis, del verso 1 al 7, en esa aparente plática o charla inocente entre la serpiente antigua, que es Satanás, y Eva no se da cuenta que en esa plática ella le cede su autoridad a Satanás. Por eso es que ahora ese mundo espiritual, ojo con eso, está tomado, está regido por espíritus malvados, por espíritus malignos, por el príncipe de las tinieblas que es Satanás. Pero cuando Cristo Jesús vino, dice que Él vino a devolvernos ese poder que se había perdido. Cuando Cristo Jesús vino en su muerte y resurrección, nos devolvió la autoridad sobre estos espíritus. Entonces quiere decir que ahora usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, tenemos autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Ahora, ¿en qué momento nos daña? Cuando usted y yo abrimos la puerta, cuando usted y yo permitimos, ojo con esto, en nuestra carne, algunas cosas que prohíbe la Biblia. Adulterio, fornicaciones, hechicería. Gálatas 5:17 es clara la lista. Ahí hay 17 cosas. Y todavía dice, aún más. Entonces, cuando usted abre su carne a cualquiera de esas 17 manifestaciones de la carne que habla en Gálatas 5:17, en ese momento, usted y yo estamos abriendo derechos legales en nuestro cuerpo para que ese mundo espiritual de maldad cobre autoridad sobre nuestro cuerpo. Pero mire qué interesante. Quiero leer otra vez el verso 21, 22 y 23 de lo que estábamos estudiando. De Marcos 1:21. Entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. El Señor Jesús siempre tenía por costumbre ir a las sinagogas. Y como era un conocedor de la Biblia, de la Torá, del Antiguo Testamento, lo invitaban a que participara y a que leyera. Pero note, antiguamente había una costumbre en las sinagogas. Acuérdese que no teníamos Biblias como estas. Ahora usted puede tener Biblias electrónicas en una tablet, en una computadora, en un teléfono o Biblias físicas de papel y de tinta. Pero en ese entonces solo habían escasos rollos y no completos. Los únicos que tenían todo el Antiguo Testamento completo eran las sinagogas. Por lo tanto, en las sinagogas siempre habían 2 escribas. Uno se sentaba a la derecha y otro a la izquierda. Y el invitado a leer se sentaba al centro. Entonces, conforme él iba leyendo el pasaje, verificaba el testigo de la derecha que era correcto lo que estaba hablando. Pero también el testigo de la izquierda confirmaba que lo que estaba leyendo, el que estaba al centro, era correcto. Y confirmando que el testigo de la derecha estaba en lo correcto. Por eso dice la Escritura, que todo asunto conste
en boca de 2 testigos. Entonces, eso quiere decir que el que iba a leer el pasaje y lo iba a interpretar no se iba a salir de las Escrituras. En ese instante estaba Jesús, porque cuando usted lee este pasaje, pareciera como que ese que dio gritos y voces salió de en medio de los que estaban oyendo. No, mi amado hermano, era uno de los 2 testigos que estaban atestiguando que Jesús estaba leyendo correctamente. Con esa observación y aclaración, entremos en materia de detalles. Y mire lo que dice: y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese pues, mire qué interesante. Eso quiere decir, habían 3 personas. El que leía, mire mis deditos, y el testigo de la izquierda y el testigo de la derecha. Y los que se admiraban de su doctrina eran no solo los que estaban oyendo la enseñanza, sino también los 2 testigos que estaban a cada uno del lado del Señor Jesucristo. En ese proceso estaban cuando dice: y he aquí estaba en la sinagoga de ellos, ojo con esto, un hombre con un espíritu inmundo, y él, el cual comenzó a gritar. No era de los que estaban oyendo, era de uno de los 2 testigos, porque los 2 testigos normalmente eran escribas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran personas que cuando copiaban una parte de la escritura o copiaban todo un libro de las escrituras, acuérdense, no había papel y tinta como antes, sino que eran papiros y eran unos especie de plumones. Ellos tenían que dibujar exactamente el carácter o la letra, y con una forma mal hecha o con un pedazo de que no se le dibujara la letra significaba otra cosa. Entonces, estos 2 escribas que estaban a la par de Jesús tenían que dar testimonio y conocer las escrituras para que ellos pudieran decir que la escritura que Jesús estaba interpretando o leyendo era la correcta. Pues uno de esos fue el que gritó y dio voces. Y mira lo interesante. Dice, verso 24, y diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Ahora, fíjese qué interesante. Pregunto, si ese espíritu que estaba adentro del cuerpo de ese fariseo dice: yo sé quién eres, eres el Santo de Dios, ¿por qué los que estaban en la sinagoga no pudieron saber quién era ese que estaba ahí? ¿Aló? ¿Sí me está oyendo? Mire qué interesante. Hoy en día parece ser que los cristianos evangélicos todavía no saben quién es Cristo Jesús. Pero parece ser que el mundo espiritual de las tinieblas sí saben quién es Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros hoy en día no sabemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros lo repetimos porque nos lo han enseñado. Pero aquí en este pasaje dice que ese espíritu que tenía años de estar dentro de ese fariseo, dio voces, gritó y se manifestó, diciendo: sabemos quién eres, eres el Santo de Dios. Y después y agrega: ¿por qué has venido a destruirnos antes de tiempo? Eso quiere decir que el poder que el Padre le dio a Cristo Jesús es para destruir las tinieblas. Por eso dice la Biblia, para eso apareció Cristo, para destruir las obras de las tinieblas. Hay un pasaje que me gustaría compartir con ustedes y lo encontramos en Gálatas capítulo 6, verso 24. Dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué significa crucificar la carne? Bueno, significa que tanto usted y yo ya no vamos a ser parte. Es Gálatas 5:24.
Vuelvo a leer Gálatas 5:24. Yo me equivoqué, le dije 6:24 y es 5:24. Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los gálatas? ¿Qué es lo que hay que crucificar en la carne? Y preste atención. Dice, empecemos en el verso 16 al 21. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Pregunto, ¿usted cree que este hombre de la sinagoga estaba en el Espíritu o estaba en la carne? Al final vamos a responder esa pregunta. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Note que el tema de hoy es que tanto usted como yo sacrifiquemos la carne, o sea, la tomemos en autoridad y no dejemos que la carne se manifieste, porque la carne se puede manifestar en las pasiones y en los deseos. Note, porque eso fue lo que nos dio la cita de Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si usted es de Cristo, usted no puede manifestar su carne. Si es de Cristo o de Dios, usted no puede manifestar sus pasiones. Póngale mucho ojo a eso, porque de eso se trata la enseñanza de hoy. Por eso, ese varón en la sinagoga no era de Dios. ¿Por qué? Porque en la manifestación de su carne permitió que un espíritu malvado hablara. Y los espíritus malvados, óigame bien, entran en las personas que no crucifican la carne, donde están sus pasiones y sus deseos. Y mucho ojo con eso. Regresemos. Verso 17 de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué ley? De la manifestación de la carne. Ojo con eso. Este pasaje es precioso porque Pablo nos enfoca y nos dice directamente que cuando la carne en sus deseos y en sus pasiones no está sujeto, la ley opera en él. Pero cuando la carne está sujeta a la ley del Espíritu, ya no está bajo la ley de la carne. Ojo con eso. Eso quiere decir que yo o usted, ya las pasiones y los deseos ya no van a tener efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros hemos crucificado la carne. Entonces, los espíritus inmundos ya no van a tener poder sobre esa carne, porque esa carne está crucificada, esa carne está doblegada, esa carne está sometida a la voluntad de Dios. Ahora bien, dice, verso 19, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidades, impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Fíjese qué interesante. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, si usted tiene cualquiera de esas todavía en la carne, hay un área en su carne donde Jesús no gobierna. ¿Perdón qué dijo, pastor? Otra vez. Si esas 17 causas de manifestación de la carne todavía Jesús no gobierna, se le van a manifestar. Y ojo, pero eso quiere decir que esa área está tomada, influenciada por un espíritu maligno o un demonio. Otro día vamos a explicar la diferencia entre un espíritu maligno y un demonio. Pero eso quiere decir que ese espíritu maligno va a tomar esa parte de su cuerpo y se va a manifestar. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos entender. Por ejemplo, si alguien no ha entregado el área de la idolatría y la ha rendido a los pies de Cristo, crucificando su carne en esa área, el espíritu maligno va a entrar
y a través de la idolatría, porque cuando digo idolatría no solo me refiero a adorar imágenes e ídolos, no, me refiero a aquello a lo cual usted le da más valor que su relación con Dios. Puede ser un carro, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un hijo, puede ser un esposo, etcétera, etcétera. Todo aquello que se hace pasar y cobra autoridad sobre usted más que Dios es un ídolo. Y mucho cuidado. Dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23, como ídolos e idolatría es ser obstinado o necio o terco. ¡Ojo! Lea la Biblia. Quiere decir que si alguien es necio, si alguien es terco, hay un ídolo. Y en esa área no gobierna Jesús. Entonces tenemos que derribarlo, tenemos que someter esa área a la obediencia de Cristo Jesús y las cosas van a cambiar. Acuérdese, dice el pasaje de Marcos 1:21 que cuando Jesús enseñó con autoridad, lo primero que pasó es que dice que dio gritos y dio voces ese escriba, ese fariseo que estaba en la sinagoga. ¿Por qué? Porque en él había rebeldía. Aunque a él le gustaba que todos los de la sinagoga se le sujetaran, él no era capaz de sujetarse a las autoridades. Por eso él dio gritos y dio voces. Sigamos. Vuelvo a repetir la lista de Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Obras de la carne o manifestaciones de la carne. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona que se manifestó en Marcos capítulo 1, verso 21 al 28? Cuando Jesús empezó a enseñar en la sinagoga, enseñaba no como los fariseos, no como los escribas, que no se manifiesta nada, pero cuando alguien se enoja, cuando alguien se molesta, cuando alguien da gritos, es porque hay una oposición entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y está sufriendo violencia, está separando. Entonces, eso fue lo que pasó con Jesús cuando él estaba enseñando en la sinagoga. Hubo una división. Las tinieblas empezaron a separarse y la luz que salía a través de la palabra de la boca de Jesús empezó a sufrir violencia. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Pero quiénes son los violentos? Los que tienen autoridad. Desgarran, quitan las tinieblas y la luz va a pasar en medio. Sigamos. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidades, impurezas, sensualidades, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Fíjese pues, este es un listado de 17 causas o manifestaciones de la carne, donde si en usted se manifiesta una de esas áreas, Cristo Jesús no gobierna. Ahí hay una influencia demoníaca. Allí hay una influencia de espíritus malignos y es cuestión de tiempo que se manifieste. Y no se ha manifestado porque a lo mejor no ha oído enseñanza con autoridad como la que Jesús enseñó en Marcos 1:21. Dice, contra las cuales os advierto, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Ok. Ahora voy a usar otra escritura y esta escritura me va a dar a mí la autoridad, me va a dar a mí el conocimiento y voy a apoyarme en ella para el cierre de lo que estoy enseñando hoy. Fíjese, pues hay una escritura que dice en el Evangelio de Mateo 24:28, donde dice Mateo 24:28, donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Ojo con eso, mire qué terrible. Se lo voy a volver a leer. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Bueno. ¿Qué comen los buitres? ¿Acaso no come carroña? ¿Acaso no come carne descompuesta o muerta? ¿Ok? Bueno, ahora ¿cómo amarramos este pasaje con Gálatas 5 del verso 16 en adelante?
¿Cómo lo amarramos con el pasaje de Gálatas 5:24? Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Muy simple. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando algún animal está moribundo, en el cielo empieza a aparecer una pequeña mancha y es un buitre. Y en la medida que el buitre va observando que la persona se va debilitando o el animal se va debilitando, aparecen 2, 3 o 4. Y está dando tiempo a que el animal o la persona en la tierra que ya no se mueve, que su carne ya no está viva, ellos descienden y la consumen. Y ojo con esto. Pues déjeme decirle que cuando su carne y la mía estamos muertos para el Espíritu de Dios y estamos vivos para la carne, los buitres espirituales, demonios, espíritus malignos, todo tipo de enfermedades, y ojo con eso, enfermedades, porque hay espíritus que enferman y hay enfermedades, y las enfermedades atacan al cuerpo, ojo, que no está sujeto a la autoridad de Dios ni a su palabra, y cuando no está sujeto, para ellos es como carne muerta, se juntan y la atacan. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. De ese listado de 17 manifestaciones en la carne que acabo de leer, ¿cuál todavía no gobierna a Jesús en tu vida o en mi vida? ¿Inmoralidades? ¿Pasiones desenfrenadas? ¿Celos? ¿Adulterios? ¿Fornicaciones? ¿Pleitos? ¿Sectarismos? ¿Violencia? ¿Ira? ¿Rencor? ¿Falta de perdón? No sé. Ten mucho cuidado, porque es cuestión de tiempo que los buitres espirituales, los espíritus malignos, que pueden ser demonios, que pueden ser espíritus malvados, están esperando que tu carne empiece a morir en el espíritu para atacarte. Así como estaba este hombre en la sinagoga. Nadie se daba cuenta. Es más, tenía un puesto privilegiado en la sinagoga. Pero pregunto, ¿por qué él se manifestó con ira y con violencia? Eso quiere decir que había un área de su vida que no estaba rendida al mundo espiritual de la luz. Todo lo contrario, había una invasión de espíritus malignos en la vida de ese hombre que dio voces y gritó. Y regresemos. Fíjese qué interesante. Dice Marcos 1:21, dice, y aquí, verso 23, Marcos 1:23, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. ¿Acaso esa palabra gritar no es parte de el listado que acabo de leer? Fíjese pues, voy a volver a leer Gálatas 5:19. Mire cuáles son las obras de la carne. Son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pleitos. ¿Acaso esa es la sinagoga? Cuando empezó a gritar no quería pelear con Jesús. Lo que estaba diciendo en Marcos 1:23 es que había un área en la vida de la carne de ese fariseo que le encantaba la discusión y los pleitos. Ahí no moraba la ley del Espíritu, ahí moraba la ley de la carne. Y por lo tanto, al morar la ley de la carne, abrió una puerta espiritual para que los espíritus inmundos, para que los demonios se ensañaran contra él.
Amén. Espero que esta noche, tanto tú como yo y todos los que nos ven, hayamos aprendido mucho. Y digo hayamos aprendido mucho porque con esta enseñanza yo pretendo que usted se dé cuenta de esas 17 áreas y alguna otra que no mencioné, que puede existir. Cada vez que el Espíritu de Dios quiere venir a tu vida, va a haber un pleito, va a haber una riña. ¿Por qué no mejor tú y yo le rendimos nuestra vida, nuestra carne, nuestro cuerpo completamente a Cristo Jesús para que Él reine en este cuerpo? Para que cuando un espíritu maligno quiera venir, para que cuando un demonio quiera ejercer influencia sobre mí, no pueda. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Cristo Jesús. Por eso, si usted crucifica la carne, como leí en Gálatas 5:24, cuando dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ninguna pasión, ningún deseo de esas 17 que leí se manifiestan en usted, lo felicito. Usted es un campeón, es un victorioso y Cristo Jesús gobierna plenamente en usted. Y usted tiene el poder de Cristo para hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo y nada lo va a dañar. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te proteja. Quisiera pedirte que si este mensaje tocó tu corazón, hagas conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no solo tengo una área de esas 17, tengo varias y hoy las quiero rendir a ti. Ríndaselas a Él y dígale, Señor, quiero que seas el centro de mi vida, el centro de mi corazón y yo te rindo voluntariamente esas 17 áreas de mi vida en mi carne. Porque es mejor que gobierne Jesús y no los espíritus malignos. Si tú hiciste esta oración, eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, háznoslo saber, escríbenos para poder aconsejarte. Consigue una Biblia, léela, estúdiala y congrégate, porque esa es la orden divina de Dios, que nos congreguemos y que leamos su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios te cuide. Y gracias por acompañarnos y espero haber sido de bendición. Feliz noche, bendiciones. Amén.